Bienvenidos a su programa Salud y Fe en esta serie especial de reportajes dedicado a los pastores. Me encuentro más o menos a 235 kilómetros de la capital, en un hermoso pueblo de origen indígena, lugar que vio crecer al pastor Orlando Montiel, quien hoy junto con toda su familia trabajan en el Ministerio de Misiones. Conoceremos su historia. La primera persona fue mi mamá. Después empezó a viajar un hermano de Ocotal acá. Viajaba todos los domingos. Se llamaba Carmelo Laguna. Él mismo me ayudó los primeros pasos y posteriormente el hermano Raimundo Paguada, el pastor Raimundo Paguada. Es bueno mencionar que yo era líder con mi esposa de la iglesia católica acá. Teníamos un grupo, cantábamos en un grupo que se llamaba San Pedro, ella y yo. No era mi esposa todavía, estábamos juntos, pero teníamos muchos problemas. Estábamos a punto de separarnos, teníamos una niña, Carolina, ¿verdad? Y sí, asistíamos a la iglesia, pero había muchos problemas, habían vacíos. Y en ese contexto es que llega el hermano Carmelo y me empezó a hablar del Señor. Y yo lo rechazaba al principio, pero al final pues acepté porque también había tenido una visión, un sueño. Ese sueño, esa visión no me dejaba estar tranquilo. Cuando no se apareció hermano Carmelo por acá a hablarme del Señor y ya, entonces como que estaba preparado el terreno porque yo era enemigo de los evangélicos. Wow. Para mí eran herejes. Yo acepto al Señor aquí en este corredor de mi casa. Una mañana, un 24 de mayo de 1984, en plena guerra. Ese día que yo acepté al Señor pasó algo que yo nunca había fue tremendo el impacto. Entonces, yo sentí que se aló algo de mi corazón, de mi vida, y acepté de rodillas. Es más, el hermano Carmelo ni me hizo el llamado. Fue una decisión personal. Que le digo, quiero aceptar al Señor. Y desde ese día para acá, hermana Emna, las cosas cambiaron. Yo ya tenía rechazo para mi esposa, ella para mí. Lo único que nos unía era mi hija. Y acepté al Señor. Y aquí no había luz, no había agua, porque estábamos en plena guerra. Y yo recuerdo que esa madrugada mi esposa tenía que hacer las tortillas a mano, con un molino. Y yo me levanté a ayudarle, cosa que nunca había pasado. Y yo le dije por primera vez amor. Y ella, como seguía siendo católica, me dijo, vos lo que querés es confundirme con tu religión. Pero no, yo empecé a vivir una vida diferente de testimonio hasta que ella vino al Señor. Y desde entonces, cuando ella aceptó al Señor, que aceptó aquí en un culto donde la vecina nos dio lugar para hacer un culto en su casa, y las cosas cambiaron totalmente, radicalmente. Yo ya no era el ogro, no era la persona violenta, la trataba con cariño, ya la empecé a ver una mujer atractiva, una mujer humilde, una mujer atractiva, buena mujer. Antes no lo veía así hasta que Cristo llegó a mi vida. Ese cambio radical en nuestra vida es difícil. Perder familiares, perder algunas cosas que para nosotros eran prioridad. Y hablando económicamente también, ¿verdad? Porque mi papá se molestó, la familia de mi esposa la rechazaron, porque aquí hay una cultura ancestral que es la comunidad indígena, mi esposa es indígena. El abuelo vino y le dijo, ya para nosotros ya no sos familia, ya decidiste por esa religión salir de nuestra familia. Entonces eso fue muy duro para ella y yo tuve que acompañarla y perder privilegios, perder amistades, perder familia, no era fácil.
El primer evangélico prácticamente fui yo acá, y el catolicismo 100% era difícil para mí. Y a los 8 meses, yo acepté en mayo, en diciembre me bauticé junto con mi esposa en la iglesia Hermón Ocotal, y la iglesia decidió que yo fuera la persona responsable del campo, pero yo no quise al principio. Quedó un hermano mío, pero luego el Señor confirmó mi llamado. La iglesia dijo que yo debía ser el pastor, pero no había gente, solo mi mamá, que había venido de Jalapa, y mis hermanos, y comenzamos a traer cultos, y aquí en este corredor empezamos a invitar gente, y sucedió algo maravilloso. En un pueblo católico, 100%, con rechazo 100% a los evangélicos, empezó la gente, empecé a predicarle a la gente, a invitarlos, y venían a los cultos aquí en mi casa, y hacíamos los cultitos, y aceptó mucha gente bajo mi ministerio, mucha gente. Es maravilloso. Para uno es un sacrificio, sí lleva sacrificio, uno tiene que sacrificar muchas cosas para el ministerio, pero es un privilegio porque uno ministra personas con problemas como los míos. Era difícil. Por eso el pastor tiene que tener pasión y compasión. Si no hay esos elementos en la vida de un hombre de Dios o mujer de Dios, va a ser difícil que haga un buen ministerio. Yo, en ese sentido, me siento bendecido por el Señor. Dios me ha utilizado en su obra, pero todavía hoy yo sigo trabajando en el ministerio, y pienso que voy a morir con las puertas puestas, porque mientras hayan perdidos, mientras haya gente con problemas como los que yo tenía, los pastores, las iglesias tienen que ser la voz profética, ayudando a los necesitados. Los momentos más felices, bueno, es ver las almas, ver iglesias. Cuando yo comencé el ministerio aquí, porque después el Señor me llamó al trabajo misionero, ¿verdad? En 1994. Habían 12 iglesias en la región norte. Hoy tenemos casi las 80 iglesias y más de 100 campos misioneros. Y entonces era un reto ir a las comunidades, ir a los pueblos como Huilí, y mirar que ni siquiera en Huilí había iglesia. En Quilalí una iglesia débil, una iglesia casi desapareciendo. En Suzucayán no teníamos iglesia, en Santa Clara. Y era un reto para mí plantar iglesias ahí. Entonces, qué bonito es cómo organizar a los pastores, a las iglesias pocas que había, ir a las comunidades, ir a los pueblos y plantar una iglesia. Tener una familia maravillosa como la mía, que todos están involucrados en el ministerio, apasionados, sirviendo en el ministerio de ellos. Entonces, esos son momentos bonitos. Trabajar con iglesias, ver gente que no conocía, sirviendo al Señor, y el respaldo del Señor en todos los aspectos. Yo no tengo, como dijo Pedro, ni oro ni plata, pero tenemos amigos, tenemos hermanos en Cristo, tenemos ministerio. No nos hace falta nada. Esa transformación, ese cambio, tener que dejarlo todo. Porque como persona, como ciudadano, yo tenía mis sueños. Cuando yo me convertí, esta casa era mi casa. Trabajaba en una empresa, vivía bien. Y tener que dejar todo esto para asumir el ministerio a tiempo completo, que lo inicié prácticamente en Estelí, a tiempo completo, eran retos mayores, retos difíciles. Pero de ahí el Señor me levantó y me llamó a ser misionero, y maravilloso, ¿verdad? Y difícil porque de pronto uno tiene que abandonar todo. A veces hasta la familia tiene que dejar sola a uno para seguir al Señor, pero vale la pena, vale la pena. Yo siempre digo que hay pastores llamados y pastores que se metieron al ministerio.
El pastor llamado no anda buscando beneficios propios. El pastor llamado se guía por las personas, por las almas que necesitan de alguien que los ayude. Entonces, si los indicadores para mí es que hay que hacer ministerio, no importando el costo, la pasión lo mueve a uno, ¿verdad?, a este ministerio. Y yo siempre digo, los pastores que son llamados no le están reclamando a las iglesias que no les pagan bien, que no los apoyan. El pastor que es llamado va y hace ministerio, y hace a la iglesia y forma a la iglesia. Yo no tengo que en ese sentido, porque las 3 iglesias que yo pastoreé me pagaron muy bien. No me trataron bien siempre. Siempre hay gente que no lo trata bien a uno, ¿verdad? Y tiene que pagar un precio a uno. Hay gente que se burla de uno, lo critica a uno, inventa cosas de uno. Pero el pastor que tiene la pasión y tiene el llamado, empuja y va. Y yo siempre recomiendo esto a los pastores. Si quiere tener un ministerio exitoso, primero es depender del Señor, 100%. Preparación bíblica, oración. Si quiere tener un ministerio exitoso, visite, apasionese acompañando a las ovejas, no las deje solas, ¿verdad? Un pastor es así, va a tener una iglesia fuerte, una iglesia sólida, y la tercera cosa es una iglesia bien discipulada. El pastor tiene que ser evangelizador y discipulador, cuidador del rebaño. Bendiciones, bendiciones.